El enfrentamiento entre Palmeiras y el Chelsea en los cuartos del final del Mundial de Clubes 2025 promete ser un duelo apasionante, cargado de matices psicodeportivos y conductuales que podrían definir el resultado. Analicemos en detalle cómo llegan ambos equipos en esta previa psicodeportiva del Palmeiras versus el Chelsea. Palmeiras llega al encuentro con una mezcla de confianza y la obligación de superar importantes contratiempos. Su victoria trabajada en octavos de final contra Botafogo, resuelta en la prórroga con un gol decisivo de Endrick, una de sus joyas ya transferidas al Real Madrid, ha reforzado su carácter y capacidad de sufrimiento. El equipo de Abel Ferreira se ha mostrado sólido defensivamente en el torneo, siendo líder e invicto de su grupo. Sin embargo, la presión de representar el fútbol sudamericano y la revancha contra un equipo inglés, recordando la final perdida en 2021 precisamente contra el Chelsea, puede generar una tensión adicional. La directiva y el cuerpo técnico liderado por Abel Ferreira han enfatizado la importancia de no rendirse y mantener la concentración a pesar de las bajas. Este es el factor más importante y más crítico para el Palmeiras, las lesiones y las bajas. La defensa del Verdão está rota, con 3 de sus 4 titulares habituales fuera del partido. Gustavo Gómez y Joaquín Piqueres, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas. Gómez, el capitán y el líder de la saga, es una ausencia monumental por su liderazgo y solidez. Piqueres, por su parte, es fundamental en la salida del balón y proyección por la banda izquierda, mientras que Murillo, lesionado en el muslo izquierdo, tendrá que mantenerse fuera hasta mediados de julio. Su ausencia completa un panorama defensivo alarmante. Estas bajas obligan a Abel Ferreira a improvisar una línea defensiva con jugadores que han tenido poca participación en el torneo, como Michael y Wenderland Barbosa. La inexperiencia de estos futbolistas en un escenario de tanta magnitud podrían ser un punto débil explotado por el Chelsea. Psicológicamente, la incertidumbre sobre el rendimiento de los reemplazantes podría generar ansiedad en el equipo. Ante las bajas defensivas, se espera que Palmeiras refuerce el mediocampo para proteger a la retaguardia improvisada. Es probable que Abel Ferreira opte por un esquema mucho más conservador, buscando la solidez táctica y la dinámica ofensiva a través de sus jóvenes talentos como Estevão, quien curiosamente ha sido fichado por el Chelsea y podría tener un duelo psicológico particular al enfrentar a su futuro equipo. Se buscará además explotar la velocidad en transiciones y la calidad individual de sus delanteros. La frase de Abel Ferreira no quita que podamos usar herramientas y estrategias para intentar vencer a nuestro adversario, ya es un clásico, y subraya la importancia del plan de juego y la adaptación. Podrían buscar un 4-4-2 o un incluso 4-5-1 para acumular gente en la mitad de la cancha y cortar los circuitos del Chelsea. La principal polémica reside en las bajas defensivas y en esa gestión de ansiedad de Estevão, aunque esta última es más una curiosidad que una distracción mayor. La presión de la afición brasileña y la expectativa de dar el batacazo también añaden un condimento extra al ambiente. El Chelsea, por su parte, llega con la moral en alto tras una contundente victoria 4-1 en la prórroga ante el Benfica en octavos, demostrando profundidad ofensiva y capacidad de reacción. Han marcado 4 más goles en 14 ocasiones desde agosto del 2024, lo que habla de su poderío en ataque. El equipo de Enzo Maresca busca consolidar su buen momento y avanzar para soñar con el título mundial. Han superado un inicio irregular en la fase de grupos, lo que indica una resiliencia y una mejora en la confianza. Reece James, capitán del Chelsea, ha destacado la capacidad del equipo para levantarse y sacudirnos el polvo después de un golpe duro. El Chelsea también afronta una baja sensible en el mediocampo. Moisés Caicedo está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y es fundamental en la recuperación del balón. La distribución desde la primera línea y el equilibrio defensivo del equipo es crucial y depende en parte hacia él, y su energía incansable va a ser extrañada. La ausencia de Caicedo representa un desafío táctico considerable para Maresca, quien deberá decidir cómo reconfigurar el mediocampo. Se especula con que Enzo Fernández podría retrasar su posición para cubrir la baja, lo que le restaría proyección ofensiva, o que Dario Ezago sea el elegido para reemplazarlo. El Chelsea, con su mayor peso individual, buscará imponer jerarquía y velocidad de transición. Su fuerza ofensiva, con jugadores como Christopher Nkunku y Deswirds Hall, que han demostrado su capacidad como suplentes, o Pedro Neto, que es un goleador del equipo en el torneo, y también el regreso de Nicolas Jackson, será clave. La estrategia de Maresca probablemente se centrará en explotar las debilidades defensivas del Palmeiras. El equipo suele tener una salida de juego con los 3 zagueros, o 2 zagueros y un lateral, y busca desbordar utilizando todo el frente del ataque. Son agresivos en la recuperación del balón, aunque esa agresividad a veces puede generar figuras con el desgaste. Más allá de la baja de Caicedo, no se han reportado polémicas significativas en el entorno del Chelsea. La confianza en la profundidad de la plantilla es bastante óptima.
Si nos atreviéramos a pronosticar resultados a raíz del impacto psicológico, podríamos prevenir que Palmeiras tiene múltiples bajas en defensa, que esto significa un golpe anímico importante. La confianza en esa línea defensiva, vital en partidos de esta magnitud, podría verse mermada. La necesidad de que los suplentes rindan a un nivel inesperado puede generar una presión adicional sobre ellos. Ferreira debe trabajar intensamente en la cohesión grupal y en esa confianza de esta nueva saga. Mientras que Chelsea depende de esa baja de Caicedo tan importante, pero la realidad es que la profundidad de su plantilla le permite absorberla mucho mejor. El equipo ha demostrado carácter y capacidad de adaptación en la resolución de partidos complicados, y esa experiencia de sus jugadores en escenarios de alta presión y de élite también son un factor a su favor. Palmeiras probablemente saldrá con una postura bastante cautelosa, buscando minimizar los riesgos defensivos y apostando por transiciones rápidas y la calidad individual de sus atacantes. Van a necesitar un gran trabajo de sus mediocampistas para proteger a la defensa y anular el juego interior del Chelsea. La disciplina táctica será fundamental. El Chelsea, por su parte, intentará imponer un ritmo de juego desde el inicio, buscando presionar alto y explotar los espacios que puedan dejar los defensores del Palmeiras. La velocidad y la técnica de sus atacantes serán una amenaza constante e incisiva, y esa gestión de los momentos claves y la definición de las oportunidades serán cruciales para ellos. La actuación del árbitro, desde luego, siempre es un factor presente en partidos de alta intensidad y de alto rango académico como los cuartos de final. El árbitro asignado tiene un historial de muchas tarjetas y penales, lo que podría influir en el desarrollo del juego y en el comportamiento de los jugadores. Además, ese duelo entre Estivao y Chelsea, donde enfrentan él a su futuro equipo, puede generar también una extra de motivación o, por el contrario, una distracción. Ferreira ha intentado restarle importancia a este duelo, pero ciertamente es un factor psicológico y conductual interesante ver qué pasará. Ambos equipos han tenido también partidos muy exigentes. La gestión física y mental del plantel está bastante taimada en estos momentos del torneo, especialmente si el partido se extiende a la prórroga, lo que podría acumular mucho más su cansancio. El escenario más probable es la victoria del Chelsea, esto desde la parte conductual. El Chelsea parte como favorito por su mayor poderío ofensivo, por la profundidad de su plantilla y por esas severas bajas defensivas del Palmeiras. Si el Chelsea logra imponer su ritmo y explotar los espacios, es muy probable que se lleve la victoria, quizás con un marcador del 2-0 o del 3-1, con amplia ventaja. La presión sobre la saga de Palmeiras va a ser incesante. También podríamos tener un escenario de un partido ajustado y de una victoria del Chelsea por la mínima o en la prórroga, pues el Palmeiras es un equipo con mucha garra y con una capacidad incansable de luchar hasta el final. Si Abel Ferreira logra ajustar su defensa y los jugadores suplentes rinden por encima de las expectativas, podrían contener al Chelsea durante una gran parte del partido. Un gol aislado, por ejemplo, un error puntual podrían definirlo, y el 1-0 o el 2-1 a favor del Chelsea en los 90 minutos o en tiempo extra es un resultado posible. Esto si Palmeiras logra resistir la mayor parte del encuentro con sabiduría e inteligencia emocional. La sorpresa de la victoria del Palmeiras es un escenario mucho menos probable, pero sin embargo no es imposible, porque en el fútbol nada es imposible. Para que Palmeiras gane, eso sí, necesitará una actuación heroica de su defensa improvisada, una inspiración ofensiva de sus talentos jóvenes como Estevão Hendrick y quizá un día gris del Chelsea. El factor ansiedad en el Chelsea es una excesiva confianza por parte de este equipo podría jugar a favor del Palmeiras, y ya hemos visto esta confianza del Chelsea en otras oportunidades. Un contragolpe letal, una jugada de pelota parada podrían ser la clave para dar ese batacazo y ese sorpaso al final del partido. En resumen, el partido se presenta como un choque entre la solidez ofensiva y la profundidad del Chelsea, contra esa resiliencia y capacidad de adaptación de un Palmeiras mermado en la defensa. El factor conductual, una vez más, y el mental, de esas bajas y la presión de un partido de eliminación directa van a ser determinantes. La gestión emocional y la capacidad de los técnicos para motivar a sus equipos y ajustar tácticamente en el momento justo definirán quién avanza a semifinales.